Bueno, hola, mi nombre es Juan Emilio Gutiérrez y aquí voy a exponer mi actividad TIC para la materia de química. Mi presentación, mi actividad se va a centrar pues en la requerida por el profesor, pero sobre todo en el VIH. Bueno, entonces la pregunta de investigación y el método implementado, ¿qué factores ambientales influyen en la fertilidad de los seres humanos? Y como pregunta de investigación propia de mi investigación es de qué manera el VIH se contagia, afecta y persiste en las personas y de las personas que la tienen y cuáles son las formas en que se contagia. Eh, bueno, de los principales puntos de observación que tenemos frente a los factores ambientales es que se han evidenciado problemas ambientales debido a la alta contaminación, sobre todo del aire, por parte de vehículos, fábricas, en ese sentido, debido a la gran cantidad de gases nocivos para el aire y para el ambiente liberados al aire, como pueden ser el dióxido de carbono, el metano. Continuando con la explicación de la actividad TIC, se va a centrar primero en los aspectos en el comportamiento, en el sentido de cómo es el diario vivir de las madres y de qué maneras sus mismos hábitos son los que dañan o damnifican de sobremanera el proceso de gestación. Entonces, uno de los problemas de más comunes en la fertilidad viene siendo que las madres tienen malos hábitos, como por ejemplo ingerir alcohol o fumar, que afectan el desarrollo del bebé, del feto que se está formando en el vientre de ellas y que lo único que va a traer es realmente problemas y perjuicios tanto a ella como al bebé. Además de que las más afectadas en el sentido de la contaminación en el aire por los gases ya expuestos, por la contaminación. Ahora continuando con la parte de mi investigación, como primer paso en el método científico aplicado en la misma, se hizo la observación de qué es lo que se conoce que es el VIH. El VIH eh, es una enfermedad conocida como el virus de inmunodeficiencia en humanos, que afecta al sistema inmunológico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las personas que tienen la enfermedad quedan, por decirlo así, expuestas o indefensas ante virus y demás enfermedades. ¿Por qué? Porque el sistema de inmunodeficiencia es el que nos defiende, son los glóbulos blancos que nos defienden ante las enfermedades. Entonces, como primeras observaciones, se tiene que el VIH es una de las enfermedades más letales a nivel mundial. Se transmite fácilmente por dos factores principales. Primero, por las relaciones sexuales sin protección y segundo, por el mal uso de aparatos de medicina. En este segundo punto se refiere a que en muchas ocasiones, por ejemplo, se usa una aguja en una persona que tiene el virus y se le introduce a otra persona. ¿Esto qué quiere decir? Que al pasarse los restos de sangre que queden en la aguja, la persona que no tiene el virus queda automáticamente infectada con el VIH. Y como el último punto de observación, se entiende que el VIH prospera por un factor y el más importante en este sentido, que es que las personas que tienen la enfermedad no se dan cuenta que la tienen hasta que entran en fase 2, que se conoce como SIDA. Realizando la hipótesis sobre los factores ambientales que afectan la fertilidad, como primera y más importante hipótesis obtenida, es que los diferentes gases liberados al aire, como el dióxido de carbono o el metano previamente mencionados, al ser inhalados sobre todo por las madres, crean efectos secundarios perjudiciales para la formación y para el bebé que se está formando en ellas. Entonces, la hipótesis hecha sobre el VIH se puede inferir con la información previamente recopilada que es una terrible enfermedad, evidentemente, que se propaga o se da más fácilmente por las relaciones sexuales en el momento en que no se use protección y por el uso de instrumentos médicos eh, irresponsablemente que ponen en riesgo la vida y la salud de las demás. Adentrándonos en el esquema teórico de la investigación, eh, podemos identificar primero el origen del SIDA. El SIDA se originó se presentó, se identificó por primera vez en 1981, cuando los centros de control
y de salud en Estados Unidos descubrieron casos o empezaron a identificar casos de neumonía anormal en personas que nunca la habían presentado. Luego, a las personas que ya tenían como primeras afectadas, se les empezó a presentar algunas manchas rosas en el cuerpo, que fueron después bautizadas como la peste rosa por la prensa en el país. Y erróneamente primero se le atribuyó a las personas homosexuales. Aunque después de estudios y demás evidencias, como por ejemplo que inmigrantes, sobre todo provenientes de Haití, y de personas que utilizaban drogas por medio de inyección como la heroína, además de transfusiones sanguíneas hechas sin algún control o sin responsabilidad, también presentaban la misma enfermedad, por lo que se hizo un estudio más a fondo y se descubrió que esto no era una enfermedad solo de personas homosexuales, sino que se podía presentar en cualquier tipo de persona. Finalmente, en 1982, la enfermedad fue bautizada como sus siglas en inglés AIDS o síndrome de inmunodeficiencia adquirido, en español, SIDA. Bueno, siguiendo con el esquema teórico, siguiendo las repercusiones o los efectos producidos por el SIDA, tenemos cuatro sectores principales afectados en el organismo humano. Primero, se empieza con el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que una vez que la enfermedad entra en una etapa mucho más avanzada, la persona en el sistema nervioso puede verse afectada con problemas en la visión o parálisis, incluso parálisis en algunos sectores completos de su cuerpo. Siguiente punto importante es en los pulmones, ya que como se dijo anteriormente, se presenta sobre todo neumonía o problemas pulmonares y de respiración que pueden afectar gravemente a la persona. Tercero, en la piel. Este es el factor más fácil de identificar, ya que se presentan ciertas manchas rosas en el cuerpo, concentrándose en partes públicas y en la boca, como una irritación, como manchas rosas. Y el último punto es en el sistema digestivo, ya que se pueden presentar ciertas infecciones o ser propenso a recibir ciertas infecciones que lo único que generan es problemas o obstáculos en el sistema digestivo. Bueno, las principales causas por las que se transmite el VIH a demás personas es primero por ciertos fluidos corporales como lo pueden ser la sangre o líquido preseminal y semen, fluidos rectales, fluidos vaginales y la leche materna. Este último siendo el más grave en el sentido de que afecta al bebé, a la persona, desde el momento en el que es bebé. Y también se puede infectar por el contacto con fluidos como en las membranas mucosas, por ejemplo dentro de la boca, en el pene, en la vagina o en el recto, en tejidos dañados, en heridas, en cortadas que se tengan, si hay contacto con otros fluidos o directamente con sangre infectada, automáticamente se va a tener la enfermedad. Y por inyecciones en el torrente sanguíneo con agujas previamente utilizadas en personas las cuales tienen o tenían. Más de las anteriores, se han podido identificar otras causas realmente comunes y que no se habían tenido en cuenta. Bueno, como inquietud que muchos podrían llegar a tener, el SIDA no se da a través ni de sudor, saliva u orina. En Estados Unidos, sobre todo, y haciendo el estudio en países con altos índices de VIH, como lo son Estados Unidos, Reino Unido, China o India, se da por dos factores principales. Primero, a través de las relaciones sexuales sin protección, por sexo anal o vaginal, con personas, entre personas, o puede ser uno de los dos, en donde tenga el virus. O por el otro factor importante que es por medio de el compartir de agujas o de instrumentos de medicina, los cuales hayan tenido contacto con una persona, con los fluidos o aspectos sanguíneos de una persona que está infectada con el virus y que por el simple hecho de ya tener un contacto con otra persona que no lo tenía, automáticamente queda infectada. Continuando, ahora vamos a tocar el funcionamiento del VIH. El virus de inmunodeficiencia humana
funciona en el sentido de que está formado, es una célula, es un virus, está formado recubierto por una envoltura lípida de glucoproteínas de tipo GP120, donde en su interior tiene dos copias exactas de ARN con una proteína la cual va a ayudar a sintetizar el ARN. Lo que ocurre es que el virus llega hasta la membrana o a la parte exterior de la célula del sistema inmunológico y se adhiere mediante la capa glucoproteínica que tiene. En el momento en el que está dentro, la copia exacta de una de las dos copias exactas de ARN que tiene en su interior sintetiza una copia del ARN citoplasmático en la célula. Una vez hecha y una vez formada la doble hélice completa, se va a introducir en el núcleo, en el ADN ribo, en el ADN, eh, en la doble hélice del núcleo completamente. ¿Y qué va a hacer? Que ésta se adhiera a la doble hélice de la información genética final de la célula, sintetizando una célula nueva con la información genética tanto de la célula, eh, tanto del glóbulo blanco anterior como del virus de VIH. ¿Y esto qué genera? Que se haga el proceso de división celular en cadena y que sea prácticamente imposible identificar qué células tienen y qué células no. Y a la larga hará que todas las células en el sistema inmunológico tengan el virus dentro. Además de la explicación dada, se adjunta un video en el que se profundiza más sobre el tema de cómo funciona. Los riesgos que puede causar el VIH, se encuentran infecciones realmente comunes en las personas que tienen este virus, las cuales son, primeramente, tuberculosis, segundo, candidiasis, la tercera es toxoplasmosis y la última es neumosintosis, las cuales afectan tanto a las vías orales, a las partes, a los órganos sexuales y sobre todo al sistema respiratorio. Bueno, continuando con el esquema teórico, llegamos a la parte de la investigación en lo personal que me resultó más difícil, que fue hacer la indagación sobre el VIH en general, su transmisión, sus efectos en la población más pequeña, en los niños. Y primero, en el sentido de la transmisión materno-infantil, se evidenciaron dos factores principales. El primero, en la propia gestación del bebé. Cuando una mujer, cuando una madre que está esperando un niño, tiene el virus, ya sea que lo haya adquirido antes o durante ese embarazo, el bebé que está gestando automáticamente va a nacer con este virus. Y muchos niños infectados tienen dificultad en ese sentido y tienen grandes repercusiones para tanto ganar peso, crecer con normalidad, no ser propensos a enfermedades realmente comunes para ellos. De igual forma pueden tener afectaciones en su salud como infecciones cutáneas, respiratorias o gastrointestinales, además de sinusitis, inflamación en los ganglios linfáticos, que es realmente grave, grandes, largos periodos con fiebre, con malestar general, con mareo, con vómito, incluso, incluso un retraso en el desarrollo psicomotriz normal de estos niños. Bueno, por parte de los tratamientos, pues primero se tiene que identificar el VIH en dos fases. El VIH es la fase 1, que es cuando se da el virus, se prende y ya se identifica como el virus de inmunodeficiencia humana. Y el SIDA es cuando este virus ya entra en fase 2, que es cuando ya está completamente gestado en la persona y pues ya no hay nada que hacer. Bueno, el SIDA es incurable, no se tiene una cura hoy en día para ella, pero sí se dispone de algunos tratamientos que no garantizan que se llegue a vivir una vida plena, una vida larga, pero que ayudan a sobrellevar la enfermedad mejor. Eh, Se tienen tratamientos de tipo TAR, que son tratamientos antirretrovirales, los cuales ayudan a que el virus, ¿cierto? Eh, no dañe tan rápido o no dañe tan de sobremanera al sistema inmunológico, haciendo que no se vuelva menos propenso a tener un- una enfermedad aparte, pero que
no sea tan grave los efectos dañinos en el cuerpo de la persona. Además de, pues, en ese sentido, aportarle algo de calidad de vida al portador. Continuando con la siguiente parte de la investigación, teniendo como base el método científico, se hicieron los análisis finales teniendo en cuenta la recopilación de información hecha anteriormente. Primero, en las afectaciones ambientales para la fertilidad en humanos. Como primer análisis final, se tiene que la relación en los factores ambientales que más afectan a la fertilidad humana, se evidenció los problemas en contaminación por hidrocarburos nocivos para el medio ambiente, producidos ya sea por fábricas, por vehículos o por cualquier tipo de máquina que requiera de combustibles fósiles, los cuales generan problemas y son perjudiciales para el medio ambiente. Y como segundo análisis, eh, este es un poco más enfocado a la sociedad, al desarrollo de las poblaciones, y se identificó problemas sociales que impiden las relaciones o la interacción humana en general, llevándolo a que haya una disminución en las relaciones sexuales que se obtengan y como resultado bajando la tasa de natalidad. En cuanto a los análisis finales hechos en el VIH-Sida, eh, se tiene que recalcar primero que se identificaron términos diferentes en el sentido de que VIH y SIDA son parte de un mismo virus, pero son dos fases distintas a lo que la gran mayoría de personas piensa. Y como segundo análisis final es que los pacientes que tienen la enfermedad y por eso se pudo ver que es tan mortal, que en su mayoría los pacientes que tienen la enfermedad no identifican, no se dan cuenta que la tienen hasta cuando el VIH ya pasó a un estado de SIDA, cuando ya está completamente gestado, cuando ya se empiezan a presentar los problemas en el sistema respiratorio, las manchas rosadas en la piel, el sistema digestivo, y cuando realmente es mucho más difícil combatir, si se puede decir así, la enfermedad para que puedan tener una mejor calidad. Y para terminar con las conclusiones en la investigación, por parte del VIH, el VIH es una de las enfermedades más combatidas a nivel mundial debido a su factor destructivo y tan dañino para el sistema inmunológico de las personas. Además de ser incurable, por lo que el esfuerzo humano actualmente, hasta que se obtenga una cura efectiva contra ella, debe ser en evitar la transmisión del mismo virus, disminuyendo el porcentaje de o la cantidad de relaciones sexuales eh, sin protección, sin seguridad y usando los instrumentos médicos con más responsabilidad. Y continuando con las conclusiones hechas a partir de lo evidenciado por los factores ambientales que afectan la fertilidad, se puede evidenciar que a diferencia de lo que la gran mayoría de personas piensan, estos factores sí afectan de gran manera al desarrollo, a la fertilidad normal de los humanos y además se pudo ver que las relaciones juegan un papel importante permitiendo una reproducción y una descendencia sana. Bueno, muchas gracias. Esa fue mi actividad TIC.